Qué gusto, queridos amigos, nuevamente estar con ustedes aquí en Me Gustaría Saber. Es siempre un honor y privilegio para nosotros poder compartir este tiempo donde contestamos sus inquietudes y preguntas que nos envían tan gustosamente. Agradecemos también sus comentarios y siempre nos agrada escuchar acerca de ustedes también, de donde nos escriben. Así que hagan esto cuando nos envíen sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. Quiero en esta oportunidad dar el inicio a este estudio conjunto al pastor Esteban Bora a mi derecha y el pastor Miranda a mi izquierda. Y vamos a hacer este estudio primeramente con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija en esta mañana. Vamos, pastor Miranda, si nos dirige en oración, por favor. Por supuesto, oramos, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en un programa más de Me Gustaría Saber. Pedimos, Señor, que dirijas este programa, que al ir a la Biblia y tratar de buscar respuestas a las preguntas que se hacen, que podamos, Señor, dar una respuesta clara, una respuesta satisfactoria. Que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y también en las mentes de aquellos que escuchan. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Nos llega en esta ocasión una pregunta desde Colombia a través de nuestro amigo Dilman Silva y hace esta inquietud. Dice él, ¿cuál es el papel de China en la profecía del tiempo final? Muchas gracias. Así que tal vez él, no mirando cómo China es un poder económico muy fuerte en ese tiempo y ahí se habla mucho de su poder bélico, poder de guerra, de armamento y todo esto, tal vez tenga esa inquietud, ¿no? Seguramente, y he escuchado yo temas de personas que hablan de que la China está en profecía, pero a la luz de la Biblia, pastores, ¿qué podemos decirle en respuesta a esto? ¿Existe una determinación de que China tiene un papel importante, un rol importante en la profecía bíblica? Pastor Bor, tal vez. Bueno, el libro de Apocalipsis presenta un compendio de todos los eventos finales. Es decir, es la culminación de Daniel y de otras profecías del Antiguo Testamento. Hasta donde yo he podido investigar, yo no he encontrado en ningún lugar que le atribuye algún papel a China en los eventos finales. El libro de Apocalipsis le atribuye a el dragón que obra a través de los poderes civiles, así se le puede decir dragoncitos, los poderes civiles, Claro. que hacen lo que quiere el dragón. En segundo lugar, la bestia, que es el poder papal, que es un poder global, dicho sea de paso, que también tiene sus relaciones buenas con China. Y en tercer lugar, el falso profeta, que es los Estados Unidos de América. Son los tres poderes unidos con las aguas, con las muchedumbres del mundo, haciendo lo que esta triple alianza quiere que se haga. Esos son los poderes que van a jugar una función vital en el tiempo del fin. Algunos dicen que los musulmanes, que los chinos, que los rusos, pero en ninguna parte de la Biblia he podido yo encontrar algún papel directo donde esos jueguen un papel. Todas las profecías en cadena, que son como Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, presentan en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, poder papal, y luego los Estados Unidos y el poder papal recuperándose de la herida mortal. Ese es el panorama que presenta la Biblia. Correcto. Tratar de conseguir otras explicaciones que no están en la palabra es lo que hacen muchas iglesias evangélicas. Siempre que aparece una guerra en el Medio Oriente o un problema por allá, enseguida dicen, ¿dónde está eso en las profecías? Y entonces le insertan eso a la Escritura, en vez de permitir que la Escritura explique los eventos finales. Así es, pastor. Es clara la palabra de Dios que menciona que el poder de la ramera, ¿no es cierto?, es la que se une con los reyes de la tierra. Sí. Todos los reyes de la tierra estarán unidos con este poder. Así que no hay una claridad sobre específicamente a China. Claro. Hay algunos quienes sostienen que el continuo es el paganismo, que por esa manera llegan a esa conclusión. No específicamente en China, pero lo incluyen hablando del comunismo en los últimos días. Según ellos arguyen,
pues el paganismo era el continuo que debía ser quitado para que se colocara la abominación desoladora, pues hoy el nuevo continuo paganismo que vemos hoy es los gobiernos comunistas, pues eso se oponen a Dios, pues los gobiernos capitalistas ya están alineados con la bestia, pero los gobiernos comunistas aún no. Pero en realidad los gobiernos comunistas también tienen buenas relaciones con la bestia. Y eso es si nosotros aceptamos la interpretación que el continuo es el paganismo, que es otro tema, no lo vamos a discutir acá. Pero quizá algunos es como lo más cerca que llegan a la China como un poder que jugará un papel importante en los últimos días, o Rusia. Pero en realidad, como decía el pastor Bor, los libros de Daniel, Apocalipsis, que son los que mencionan los imperios mundiales de la historia, en ningún momento mencionan la China. Al fin y al cabo, el Papa Francisco I es comunista. Uno ve las posturas de él. Él representa la Iglesia romana, pero se siente muy cómodo con los países comunistas, porque él es de la misma forma de pensar. Así que, en realidad, al final de la historia, cuando uno ve la profecía de Daniel 11, dice que en el tiempo del fin, el rey del sur le iba a dar un golpe, iba a atacar al rey del norte. El rey del norte es el papado, el rey del sur en el tiempo del fin es Francia, que le dio la herida mortal al poder papal. Eso es lo mismo, Apocalipsis amplía eso, que se encuentra en Daniel. Claro. Dice en Apocalipsis 11 que Francia le da una herida mortal al poder papal en el tiempo del fin, y luego entonces la herida mortal se le cura. Es paralelo a Daniel el capítulo 11 y los últimos versículos. Así que, aunque no figura directamente China y el comunismo en las profecías bíblicas, no cabe duda, la hermana White dice que todo país del mundo se va a unir. Países extranjeros, dice ella, adoptarán la ley dominical que los Estados Unidos va a proponer en nombre del papado. Así que no es que China no vaya a tener que ver, no es que los musulmanes no tienen nada que ver con las profecías, pero siempre es vinculados con los poderes que menciona el libro de Apocalipsis. Correcto, los reyes de la tierra en este caso. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Gracias, pastores, por esta importante declaración. Nos dice, esta pregunta nos viene desde Panamá, de Jorge Pérez, y dice lo siguiente. Saludos, pastores, siervos de nuestro Dios. El Señor les bendiga grandemente en su ministerio. Les saluda. Tengo dos preguntas. Vamos a la primera pregunta. Cuando se llevaba a cabo el día de expiación en el antiguo Israel, después de que el sumo sacerdote terminaba su obra en el lugar santísimo, al salir del santuario, habían personas que eran halladas culpables cuyos pecados no hayan sido confesados ni perdonados. En todo caso, ¿qué se hacía con ellos? Así que es la primera pregunta. ¿Tenemos alguna indicación en la palabra de Dios sobre esta inquietud que tiene nuestro querido amigo Jorge? Cuando hubo el día de expiación en el Antiguo Testamento, al salir el sumo sacerdote, ¿habían quizás algunos que no habían confesado sus pecados? Bueno, Dios dio una advertencia en Levítico 23, a donde se describe el día de expiación, sobre lo que podía ocurrir si la gente no cumplía con los requisitos del día. Por ejemplo, tenían que reunirse, era una convocación, era un día de ayuno, Correcto. era un día para afligir el alma. Y en Levítico 23, por lo menos hipotéticamente, dice que si alguna persona no cumplía con los requisitos, es decir, no simpatizaba claro, con la obra del sumo sacerdote, siguiendo lo que estaba haciendo, dice en Levítico el capítulo 23 y el versículo 29, porque toda persona que no se afligiere, que se arrepiente y que confiesa su pecado y que se duele por el pecado, en otras palabras, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, ya no pertenecerá a la congregación de los salvos. Y luego el versículo 30 va más allá. Dice, cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, porque era un día de reposo ceremonial, el día de expiación. Correcto. Así que
claramente nos dice que probablemente había personas, aunque la Biblia no lo menciona explícitamente. Correcto. Claro, no hay Sí, ejemplos. es cierto. Yo no recuerdo haber leído en la Biblia un incidente donde alguien no cumplió con esas condiciones y pasó esto, pero claramente la estipulación estaba allí. Posiblemente hubo muchos casos. Y sí, esa palabra cortada era también desheredada del pueblo de Israel, también está incluido. Es decir, ya queda fuera de las bendiciones del pacto que Dios tenía para ese pueblo. Como usted mencionó, Pastor Bor, y tú mencionas también, Daniel, era un día de reposo, similar al sábado, y habían ya visto ellos lo que pasaba cuando alguien transgredía el sábado dentro de la estructura del reposo que tenía que hacer. Cuando recuerdan, usted recogió a alguien leña en sábado y esta persona fue apedreada por su pecado. Había ya esa imagen, esa experiencia. Entonces, en el mismo sentido, en los días que eran de fiestas solemnes o días de reposo adicionales, estos eran obligatorios para que todos participen de esta abstinencia de trabajo, de mantenerse en estado, en el caso del día de expiación, como dice el pastor Bor, un estado de aflicción de espíritu, de humillación delante de Dios, pero no existe evidencia de que pasó esto, ¿no? Simplemente sabemos que eso es lo que se dijo como ley, ¿no? Pero bueno, continuamos con esta pregunta. Creo que esto deja claro la inquietud de nuestro amigo Jorge. La siguiente pregunta que tiene es la siguiente. Dice, mi segunda pregunta es esta. En la actualidad, a la luz de la Biblia y ajustándonos a ella, ¿es pecado o no es pecado? Perdón, ¿es pecado o no es aceptado por Dios un matrimonio entre primos? O si es una relación aceptada por el Señor. Esta pregunta es un poco interesante, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Porque obviamente en la antigüedad, en la Biblia, no era un problema, no era un pecado. Pero actualmente, ¿es pecado que se casen entre primos? ¿Qué Bueno, podemos decir al respecto? Levítico 18 contiene una lista larga de relaciones consanguíneas que eran prohibidas. Ujú. Los primos no se mencionan, se mencionan con los tíos, con la mamá, con el papá, madrastra, la hermana, el hermano, pero los primos no se mencionan. Entonces, claro, cuando hay relaciones de esas dentro de la familia, hoy en día, no muchas veces resultan bien, en algunas ocasiones. Sin embargo, yo personalmente no tengo un claro, así dice Jehová, en cuanto a esta pregunta específica de primos. Ujú. Pastor, tal vez, en su experiencia. Sí, pues interesante que la gente pregunta con quién se casó Caín. Claro, con su Obviamente, hermana. todos los seres humanos, de alguna forma u otra, están relacionados con Adán y Eva. Todos venimos de Adán y Eva, todos somos familiares de ellos. Todos somos por primos así lejanos. decirlo. No cabe duda que Caín probablemente se casó con una de sus hermanas, que más adelante se prohíbe. Y yo creo que la razón por la cual se prohíbe es porque la genética en el transcurso del tiempo se va degenerando. Ujú. Entonces, por lo que Dios una vez permitió, ahora lo prohíbe. Tenemos otro ejemplo. La gente dice, bueno, ¿y por qué la hermana White dice que no debemos comer carne hoy si la Biblia permite que se coman carnes limpias? Sencillamente porque las circunstancias han cambiado. Ujú. Porque el reino animal está mucho más enfermo hoy. Porque se les inyectan hormonas para que crezcan más rápido. Como las circunstancias han cambiado, el consejo de Dios cambia en armonía con su carácter. De la misma manera, el asunto de cruces entre familiares. Al principio, cuando era necesario multiplicarse y llenar la tierra, Dios lo permitía. Pero con el transcurso del tiempo, la genética ha hecho no ideal el asunto de ciertos cruces, y ahí es que entra lo que dice el libro de Levítico, que menciona el pastor Miranda. Amén. Creo que es importante tener sabiduría hoy en día y tomar precaución de no tal vez tener un problema de genética. Claro, en y estas la relaciones. forma en como yo lo veo es la siguiente, parte de lo que decía el pastor Bor. Antes, en el tiempo de Adán, Eva, Caín,
bueno, los hijos de Caín, Adán y Eva no, pero Caín y sus hermanos, era necesario. Aún en el tiempo de Abraham, la simiente pura eran muy, muy pocos. Él tuvo que enviar allá a su misma familia a buscar una esposa para Isaac. Pero hoy no tenemos esa situación. O sea, hoy hay, podríamos decir, más opciones. Fuera de la familia inmediata, donde nosotros podemos buscar un cónyuge. Así que, entre más lejano sea la persona sanguíneamente de nuestra familia inmediata, mejor. Sí. Hay un hecho que mucha gente ignora. Ujú. Dicen, bueno, ¿de dónde salieron las mujeres con quienes que se casaron los descendientes de Caín y Abel? Bueno, no sabemos si Abel ya era más o menos de edad que podía haberse casado, pero la Biblia nos dice claramente en Génesis, el capítulo 5, el versículo 4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Generalmente pensamos que tuvieron solamente 3 hijos, No, tuvieron muchos Set, más. Caín y Abel, pero obviamente no vivieron hasta tener casi 900 años o más de 900 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre con 900 años? Bueno, los tiene la esposa, yo sé, pero es cooperativo. Muchísimos hijos e hijas. Pero el punto clave es que había cruces entre familia en un tiempo y después Dios vio conveniente prohibirlo. Prohibirlo. Muy bien. Esperamos de que esto le sirva a nuestro querido amigo Jorge con su pregunta y su inquietud. Vamos a una pregunta más que nos llega desde México. Esta es de Sebastián. Un saludo para Sebastián allá en México. Y nos dice la pregunta que viene a continuación. Buenas noches, pastores de equipo de Simón TV. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué para las ofrendas por el pecado pedían un cordero hembra y no macho según Levítico 4:32? ¿Tiene relación con Levítico 22:19? Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Así que tenemos una inquietud en cuanto al por qué un cordero hembra para una ofrenda por el pecado y no un macho según Levítico 4:32. Así que tal vez podemos contestarla leyendo ese versículo primeramente para dar un pequeño concepto de lo que está leyendo ese versículo para nuestros queridos amigos que nos están mirando. Dice allí, Claro. no sé si lo tienen, bueno, yo aquí estoy llegando ya, 4:32. Dice allí, si trajera oveja para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Así que ahí menciona este concepto, ¿no? Una hembra por el pecado. ¿Por qué hace esta insignia? ¿Cuál es el aspecto de traer una hembra por el pecado? Una oveja hembra, quiero decir. Un cordero hembra. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros vemos que hay 4 grupos de personas que están trayendo ofrendas por el pecado en Levítico 4. La primera sección, que va del versículo 3 al 12, es el sacerdote. En el caso del sacerdote no se traía hembra, sino que se traía un becerro, macho. Luego el segundo caso, el versículo 3, es la congregación. En adelante, la congregación también debería ofrecer un becerro en el versículo 14. Correcto. El tercero es el jefe, un jefe del pueblo. Si él cometía un pecado, El 22, claro. debería traer un macho cabrío, de acuerdo al versículo 23. Y por último está la persona común del pueblo. Si pecaron involuntariamente, entonces él, se nos dice acá, debería traer, a ver, ¿dónde está? Una cabra sin defecto. Pero también existía la posibilidad que él trajese una hembra sin defecto. La verdad, sin ir a los detalles, la forma en como yo leo esto, esta especificación se hace cuando es el individuo, la persona más común, es que Dios está hablando aquí de la accesibilidad y la universalidad que hay del perdón. Es decir, el perdón es tan abarcante
que Dios quiere hacer provisión para que toda persona pueda ofrecer algo y obtener el perdón. Aún, y eso no lo vemos de las otras ofrendas como los holocaustos, pero aún podían, si no tenían para un cordero, podían ofrecer un pajarillo, una tórtola, y aún los que no tenían para eso podían ofrecer harina. Entonces, es decir, Dios, sin ir en los detalles de por qué la hembra, la lección que yo saco aquí es que Dios ha hecho provisión para cada individuo, para cada persona común, provisión para el perdón de los pecados y la salvación. Es importante, pastor, que mencionar que esta excepción a la regla normal de ser un macho, ¿no es cierto?, es también en base al pecado por hierro, o sea, por no conocer. Es decir, fue de una forma involuntaria, no la hizo en forma deliberada el pecado. Sí. Luego dice, porque el versículo 27 y 28 menciona justamente que cuando se conoce la persona que cometió un error contra los mandamientos de Dios, entonces cuando se le da a conocer, cuando él se dice, me doy cuenta del error, no fue porque lo hizo deliberadamente, sino porque simplemente no conocía. Cuando conoce, entonces como es una ofrenda por un pecado digámoslo así, de ignorancia, es entonces cuando el Señor dice, ok, trae una hembra. Y tal vez el concepto tiene que ver, como tú mencionaste, mi punto de vista, tal vez el pastor puede completar esto, aclarar mejor esto, pero punto de vista tiene que ver con el aspecto de que Dios ve también el carácter del pecado, el carácter de la ignorancia que se cometió, y para no, digámoslo así, hacerlo como un pecado que requiere del cordero específicamente, sino como algo que puede ser accesible para muchas personas y no quizás quiebre su sustancia, su ganancia, su ganado. Dios te les dice, ok, puedes llevar una ofrenda, una cabra sin defecto, y ese es entonces el momento que puedes llevar ese animal, ¿no? Una cabra sin defecto. No sé si el pastor puede aclarar esto. Este discurso es muy bueno, les gusta hoy a la sociedad inclusiva en la que vivimos, ¿cierto? Sí, puede ser que Dios esté diciendo, también hay salvación para las mujeres en el sistema de sacrificios. Pero en realidad, yo he reflexionado sobre este texto y hay personas que me han hecho esta pregunta antes. Y no sé si hay una respuesta así definitiva de por qué se ofrecía una hembra, pero en todos los otros casos son machos. Es solo por las ofrendas por el pecado donde vemos esta excepción. Sí, es por el pecado de ignorancia que se cometió. Entonces, quizás esta pregunta pueda ayudar a nuestro querido amigo Sebastián a poder investigar más. Recuerden ustedes, queridos amigos, que nosotros no tenemos todo el conocimiento, somos igual que ustedes, estudiantes de la palabra de Dios, y a veces podemos quizás no tener una respuesta completa, pero hacemos porque nos permiten estudiar y porque confían aquí en el programa, en el Ministerio de Secrets and Sealed, en poder contestar sus inquietudes. Queremos invitarles también a continuar compartiendo estos programas con otros amigos. Estamos realmente agradecidos porque nos permiten alcanzar otros lugares, otros países con este programa, con nuestros programas, y agradecemos porque ustedes nos permiten continuar creciendo en este hermoso ministerio que el Señor nos ha dejado como una labor especial. Y quiero agradecer al pastor Bo, al pastor Miranda por estar con nosotros aquí. Y para terminar, quizás invitarles, ¿no es cierto?, a que nos envíen más preguntas como estas, que nos ayuden a estudiar más, ¿no? Sí, nos beneficia a nosotros también porque nos obliga a buscar respuestas a las excelentes preguntas que ustedes hacen y crecemos nosotros también en nuestro conocimiento y nuestra entrega al Señor. Amén. Así que muchas gracias por mandar las preguntas. Sigan mandándolas. Acuérdense que las ponemos en orden, no las contestamos inmediatamente, pero tarde o temprano recibirán una respuesta. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente y esperamos vernos en un próximo programa de Me Gustaría Saber. Que el Señor los guarde y los bendiga.